Valres Lab es un proyecto de investigación, concretamente es valorización de residuos de laboratorio. Surge de una necesidad. Nosotros, en la Escuela de Ingeniería de Guipúzcoa, hacemos prácticas de laboratorio, de materiales de construcción. Son las de los grados de Arquitectura Técnica e Ingeniería Civil. Entonces, bueno, pues veíamos que las probetas de cemento, las piezas que ensayábamos en las prácticas, pues se iban amontonando en el laboratorio. Luego, por otro lado, claro, para dichas prácticas, pues teníamos que comprar el material, teníamos que comprar cemento, teníamos que comprar arena. Y entonces dijimos, bueno, pues lo que vamos a hacer es utilizar las propias probetas, los propios residuos que nos quedan después de haber hecho los ensayos, para hacer luego las nuevas probetas en las nuevas prácticas. Se presentó a un programa, el programa de Visia Lab, de ahí nos dieron un dinero para poder desarrollar el trabajo. Una alumna de trabajo fin de grado hizo la metodología, vimos las propiedades que quedaban, si cambiaba mucho al utilizar este tipo de arena reciclada. Y bueno, la verdad es que ha sido un proyecto muy interesante en el sentido de que, por un lado, nos hemos deshecho ya de esos residuos que teníamos en el laboratorio, y por otro, pues tenemos una metodología nueva que la hemos implementado dentro de lo que es la titulación. Cuando llegó el momento de realizar mi trabajo de fin de grado, se me presentó la oportunidad de realizar el trabajo en un tema como es la sostenibilidad y el medio ambiente, que es un tema que me parece de gran interés y a la vez muy importante, puesto que bueno, la situación del planeta actual no es muy favorable. Y bueno, además de todo esto, el proyecto se realizaría con el Centro Superior de Investigaciones Científicas, lo que me llamó también mucho la atención, puesto que de esta forma tendría muchísimos más medios que ya los proporcionados por la propia universidad. Pues el valor añadido de este proyecto ha sido que hemos trabajado dentro de la propia universidad y para la universidad. Por un lado, a partir de los resultados obtenidos, hemos desarrollado una práctica que se va a incluir en el grado de Arquitectura Técnica e Ingeniería Civil, donde vamos a trabajar, por un lado, las competencias propias de la propia asignatura de Ciencia de los Materiales y, por otro lado, competencias transversales en sostenibilidad y economía circular.